Bueno, comencemos con las fórmulas. Una de las más sencillas es la derivada de una constante, bueno, cálculo diferencial, en este caso derivadas, la derivada de una constante. Recordemos que existen diferentes notaciones en este tema del cálculo diferencial, integral, vectorial, infinitesimal, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia hubo diferentes matemáticos involucrados, que es su Newton, que es su Lagrange, que es su Cauchy, que es su Leibniz. Entonces cada uno de ellos tenía su forma de expresar estas funciones. Entonces no se espanten cuando vean por ahí diferentes notaciones dentro de la literatura o que sus profes lo expresen de manera diferente, ¿no? Una de las más conocidas o de las más utilizadas es esta de Leibniz, que es la que vamos a estar utilizando en los videos subsecuentes. Entonces nos quedamos con esta notación. Y en este caso pues nos toca lo que es la derivada de una constante que se va a representar con la letra C. O hay ciertas ocasiones en donde, o formularios en donde va a venir con una letra K, que al final se refiere a eso, ¿no? A una constante. La verdad es que ya no me acuerdo si por ahí existen otras letras, otras notaciones, pero según yo no, siempre va a ser o una C o una K. Entonces, cada vez que nos encontremos esta notación en las fórmulas se refiere a una constante y la derivada de una constante siempre va a ser cero. ¿A qué nos referimos? Cualquier valor que nosotros conozcamos y que no vaya a cambiar al momento de hacer la función o de resolver la ecuación, la función, ese número va a ser una constante, en este caso es 5, ¿no? Pero puede ser 60, puede ser un número negativo, puede ser una fracción, pero eso no cambia el hecho de que yo conozca el valor de ese número. ¿Okay? Siempre va a ser menos 2, siempre va a ser 7 novenos, siempre va a ser 60, ¿no? Entonces, todos esos valores que yo conozco son constantes y por lo tanto la derivada de una constante siempre va a ser 0, ¿ok? Entonces, no importa si es un número grandísimo, 3 millones y algo, o si es un número decimal, si es un número negativo, si es una fracción por ahí medio rara, negativa. Este número pi también es un número que conozco. Si recuerdan, pi vale 3.1416, entonces no va a cambiar su valor, siempre va a valer 3.1416. Entonces es un número que yo conozco y aunque lo estén representando por ahí con un símbolo, al final sigue siendo un número que yo conozco, ¿no? Entonces por ahí si su profe en algún examen, en algún ejercicio les quiere poner cuánto es la derivada de pi con respecto a x, pues en este caso también va a ser 0. ¿Por qué? Porque es una constante. ¿Ok? Entonces no importa cuál sea el número, si yo conozco ese número y si sé que ese número es una constante o que no cambia, entonces todo esto va a ser igual a 0. Derivada de una constante es igual a 0. Siempre va a ser 0. Es una, dentro de las fórmulas, dentro de ahí su formulario, es una de las más sencillas, más rápidas de aprenderse. La derivada de una constante es igual a 0. ¿Ok? Otra cosa muy importante, voy a aprovechar aquí el final de este video para comentarles que existen también diferentes variables que pueden utilizar en esta notación del cálculo diferencial e integral y se va a leer que la derivada de x con respecto a x, ¿ok? En este caso va a ser la derivada de t con respecto a t, la derivada de r con respecto a r, así es como se lee. Entonces cuando sus profes o en la literatura encuentren estas otras variables, pues no se espanten porque es como si les pusieran una X, una Z, una Y, una A, una C. Al final se están refiriendo a una función, ¿ok? La derivada de esa función con respecto a qué, ¿no? A la misma variable. Cuando entren en el tema de fracciones, de derivadas parciales, van a encontrar una notación como esta, la derivada de X con respecto a Y. ¿Ok? Es decir, la variable que tenemos aquí arriba ya no va a coincidir necesariamente con la de abajo, pero no, ahí sí ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Ya eso ya es derivadas parciales. Ahorita nada más quedémonos con esto. Esta letrita o esta variable que aparece acá va a ser derivada con respecto a la letra que tengamos aquí abajo, ¿ok? No se espanten si es una R, si es una M, ajá.
Si es una O, si es una P, por ahí quizás su profe les quiere hacer ahí una maldad para que se equivoque, ¿no? Pero recordemos que al final se trata de una función. La de arriba es la función y la de abajo es la letra con respecto a qué vamos a derivar. Bueno, pues hasta acá y gracias. Adiós.